Milenio Televisión presenta. Buenas noches. Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva. Aquí, como todos los domingos, Juan Musi. Juan, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Con el gusto de estar aquí. Muy buenas noches. Y su servidor, Manuel Somoza, para platicar de lo más relevante en el mundo y en México en temas económicos financieros, y después tocaremos un tema de fondo muy interesante, que es qué esperamos que haga la tasa de interés en México, información que seguramente le va a servir para tomar sus decisiones de inversión y sus decisiones en los negocios. Empezaría yo con la semana viendo qué es lo que sucedió en México. Hubo datos importantes. El primero fue que salió la inflación de la primera quincena del mes de julio. Salió en 0.24, se esperaba 0.21. Sin embargo, en el acumulado de la inflación últimos 12 meses, es la primera vez en el año que vemos que la inflación declina. Habíamos terminado junio con 6.33 y ahora el 15 de julio estamos en 6.26. ¿Quiere decir esto que de aquí a fin de año ya va a ir bajando? Nosotros pensamos que no. Nosotros pensamos que la inflación va a repuntar probablemente en el mes de agosto, porque es cuando los chamacos entran a clases y hay un incremento importante en el precio de los útiles escolares y todos los aditamentos que se necesitan para entrar a clases. Entonces, probablemente en agosto rebote, 6.30, 6.40. Sin embargo, sí creemos que a partir de septiembre la inflación va a ir declinando para que cerremos el año en 5.9. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Eso es algo muy importante que sucedió en México en esta semana. También el IGAE, ¿no? Creo que es una nota que debes de comentar, porque el IGAE, que es el Indicador Global de Actividad Económica, pues salió mejor a lo previsto, y esta es una muy buena noticia. Esto va de la mano con esta expectativa que hemos venido comentando tú y yo, que tenemos sobre una mejora real en la economía mexicana y que el Producto Interno Bruto incluso podría irse a 2.2% este año. Fue muy importante. El IGAE salió, el IGAE de mayo, trae un crecimiento de la economía en el mes del 3.1%, cuando se esperaba 2%, y como bien lo dices, nosotros en Cibanco decidimos subir nuestra expectativa de crecimiento del 2%, que es donde la teníamos, al 2.2%, que además coincide con el hecho de que el Fondo Monetario Internacional también la haya subido del 1.6 al 1.8. Nosotros creo que va a estar bastante más arriba de eso, lo cual es una buena noticia. No es para echar las campanas a volar, no, porque todavía es un crecimiento menor al que tuvimos en el 2016, pero bueno, es mucho mejor que el 1.5% que estábamos esperando de crecimiento a principios del año. Este año, claro. Y también lo que es interesante es, bueno, pues que se subió la calificación de México, ¿no? Sí. De una perspectiva negativa a una estable. Yo creo que esto lo que da más confianza, y aparte hemos visto... Cuando pensábamos tú y yo, la verdad, en alguna parte del año que era inminente que nos iban a bajar la calificación. Pues no sucedió. No sucedió solo no nos la bajaron, que nos la están mejorando la perspectiva, no mejorando el grado de la calificación, pero la perspectiva. Sí, se mantiene la calificación, sí, en triple B+, pero el hecho de que nos hayan mejorado la perspectiva de negativa a estable, yo creo que es muy bueno. Eso ha dado confianza. El año pasado, por primera vez, y lo platicábamos aquí hace 2 programas, vimos que los extranjeros que invierten en bonos del gobierno se llevaron dinero de regreso. En cambio, en el 2017, este año, ya tenemos entradas de más de 55,000 millones de pesos a renta fija, a bonos, sí, y en la parte de bolsa los extranjeros han metido más de 4,000 millones de dólares, que son un montón de dólares para el tamaño de nuestra bolsa. Claro. Eso explica quizá que estemos en máximos históricos por encima de los 52,000 puntos. Yo creo que la mejora en la perspectiva de crecimiento es un tema que abona en la calificación, y también la mejora en la hoja de balance, ¿no? O sea, la situación de deuda con respecto al Producto Interno Bruto en México, yo creo que tiene mucho que ver con una muy buena gestión en Hacienda por parte de José Antonio Meade, ¿no? Se va a bajar un poquito el porcentaje de deuda total en relación al PIB, porque además las finanzas públicas mejoraron en parte por el dividendo que le dio
Banco de México al gobierno federal, un dividendo que es producto de la utilidad cambiaria que tuvo el Banco Central al el mantener año pasado 180,000 millones de dólares de reservas, pero además la ley dice que el 70% de eso se tiene que aplicar al pago de deuda. Y es lo que ha hecho el gobierno ha estado cancelando deuda, ha estado prepagando deuda y por eso la deuda por primera vez en mucho tiempo va a disminuir. Ahora vamos a ver qué pasa en el 18, porque en el 18 ya no va a existir ese dividendo y ojalá y los recortes que también han ayudado este año, pero ayudaron porque fueron recortes a los procesos de inversión, ¿no? Así es. Ojalá y los recortes el año entrante se hagan sobre el gasto corriente. Así es. Pero bueno, es lo que tuvimos en la semana en México. En Estados Unidos no hubo mucho más. La Reserva Siguen Federal... las discusiones del... No, bueno, la Reserva Federal no hizo nada. Dijo que no iba a mover la tasa. Obamacare. Y bueno, no sabemos si van a subir la tasa a fin de año o no. La señora Yellen sí le gustaría subir la tasa, pero aparentemente las condiciones no están dadas, o cuando menos el mercado no se lo cree. El Obamacare pasó, finalmente logró los 50 votos más el de calidad del vicepresidente Trump, pero bueno, pues falta todavía la parte de la Cámara Baja y ese tema sigue muy se ve muy complicado, atorado, ¿no? muy o sea, complicado. se sigue viendo muy complicado. Así Europa no hubo nada extraordinario, No. Sigue muy bien Europa, se incrementa su expectativa de crecimiento del 1,6 al 1,8% y Asia, prácticamente China, muy bien, primero y segundo trimestre creciendo al 6,9%. Así es. Ahora, si me permites, pasaríamos al tema de qué va a pasar con las tasas de interés. Y antes me gustaría presentar una gráfica de cuál va a ser la inflación este año, porque mucho de lo que nos pasa en la tasa de interés depende de la inflación interna y es lo que ha hecho que Banco de México suba tan agresivamente las tasas para tratar de anclar la inflación. Este año, como ven en la gráfica, bueno, estamos en el 6,26 y creemos nosotros que va a empezar a declinar al 5,9, pero todavía el 5,9 en diciembre será una inflación Ya lo comentabas y yo muy creo que- alta, ¿no? Y la tendencia, lo importante es que viene hacia la baja y que sí es creíble ver en el 2018 de nuevo inflaciones por debajo del 4. Eso es lo más importante. Ahora, para entender por qué subimos la tasa hasta niveles del 7, bueno, es que la inflación en México en el 16 fue 3,32, este año es más del doble, se va al 5,9, un poquito menos del doble, perdón. Sin embargo, la tasa de inflación norteamericana se bajó del 2,1 en el 2016 al 1,8 que estamos estimando este año. Comentabas ahorita de la señora Yellen que pues no deja claro si va a seguir subiendo las tasas. Apoyados en esta gráfica y si ves que la inflación en Estados Unidos ha venido bajando del 2,1 al 1,8, por inflación no tiene la necesidad de actuar la por Reserva inflación Federal. no. Previendo crecimiento futuro y recalentamiento de la economía, pudiera ser que probablemente sí. Así es. Ahora, ¿cuál es la diferencia de tasas entre México y Estados Unidos? En el 2016 la diferencia era 2,75. Nuestra tasa estaba en 3,25, la de ellos en 0,50. O sea, pagábamos un premio por invertir en pesos de 2,75, ¿no? Un diferencial. Así es. ¿No? Luego, en este año, la diferencia primero se subió a 5 puntos. Casi el doble. Nuestra tasa estuvo en el 5,75 y la de ellos en el 0,75 en enero del 2017. Sí. 5 puntos arriba. Y hoy, en julio, nosotros estamos en el 7 y ellos en el 1,25, es decir, estamos 5,75 arriba. Yo creo que ese es un colchón amplísimo, suficiente para poder pensar que la tasa de interés en México, primero, ya no debería de subir y que sí tiene chance de bajar. Tienes razón. Lo que pasa es que si Estados Unidos sube, que apunta ahorita las cosas que no, yo veo difícil, no sé qué pienses, que Estados Unidos sí suba y México no. Hoy, como están dadas las cosas, podríamos ver un escenario de ya no hay alzas ni allá ni acá. Pero yo quisiera ver, ahora sí que en la película de la vida real, subir a Estados Unidos y no subir a México, ¿no? Estaríamos como en enero, porque nada más bajaría la diferencia del 5,75 al 5,50. Así es. Que no es nada. Entonces digo, puede sí, pasar. Sí tiene chance Banco de México de defenderse y no subir si ellos suben un cuarto de punto, ¿no? Sí, Pero sí. vamos a ver qué pasa.
Ahora, ¿cuál es la tendencia? Y con la estabilidad del tipo de cambio, ¿no? Perdón, esto creo que es bien importante. Hoy México te paga 5.75 de premio por invertir en pesos mexicanos en el mismo plazo, ¿no? Y además con una relativa estabilidad cambiaria, ¿no? Porque ha habido ciclos o momentos en los que aunque pague 5 puntos más, si la perspectiva del tipo de cambio cuando en su momento era se viera a 22 o a 23, era insuficiente, ¿no? Bueno, sí. Lo que no sabemos es qué le va a pasar al tipo de cambio. Así es. Hoy, como están las cosas. Se ha revaluado el peso cerca de 15% en lo que va del año. A mí me parece que ya está en los niveles más bajos, que es lo que lo vamos a ver. Como que ya están adentro todas las buenas noticias, sí, ¿no? Mi expectativa es que al cierre del año se vaya acercando más al 18.50 que al 17. Vamos a ver qué pasa. Así es. Pero la tendencia no me parece muy favorable. Sin embargo, cuando vemos de tasas de interés, hoy está pasando algo que pasa de vez en cuando, donde la tasa de corto plazo es más alta que la de largo plazo, y aquí lo pueden ver en la gráfica que les presentamos. A un día el mercado te paga 7%, cuando a 10 años, si uno compra un bono a 10 años, el rendimiento va a ser 6.88. Eso quiere decir que hay una curva invertida. Esto es atípico. Entonces, el inversionista, pues lógicamente, hoy prefiere invertir en cortos plazos porque gana más que si invierte a largos plazos, lo cual es atípico, porque lo normal es que cuando uno invierte a 10 años de plazo, el rendimiento sea mucho mejor, y hoy no se ve. Esto lo que nos indica... Hoy no hay un incentivo para tomar el bono de 10 años, pero, no, al contrario. Pero sí nos indica que el mercado cree que las tasas de interés pueden bajar el año entrante. Ahora, yo siendo conservador, creo que Banco de México no se va a anticipar y va a bajar la tasa, si puede, después de las elecciones, siempre y cuando la inflación vaya declinando. De hacia acuerdo. abajo. Y yo creo que los temas pendientes siguen siendo los que hemos apuntado tú y yo aquí. La negociación del TLC, ¿no? Que determinará mucho el rumbo de la política monetaria, tipos de cambio, etcétera, incluso los comportamientos de la bolsa. La más importante. Y en segundo lugar, pues que se va a empezar a calentar el tema electoral, ¿no? Pues aquí eso es lo que queríamos comentar con ustedes hoy. Gracias, Juan. Gracias a ustedes por estar con nosotros en Milenio Mercados en Perspectiva, y nos vemos aquí el próximo domingo. Muy buenas noches.